He organizado esta intervención en tres partes. La primera, trato de analizar lo que nos pidieron en esta mañana, la relación entre biodiversidad y diversidad cultural en nuestra América, como elementos de singularidad y riqueza. Como tengo poco tiempo, eso me lo voy a pasar bien rapidito, porque quiero entrar a la segunda y a la tercera parte. En la segunda, abordo las relaciones de los conocimientos tradicionales con la diversidad natural para la construcción del buen vivir. O, como lo señalan los compañeros de Bolivia, desarrollo endógeno sustentable, como lo han calificado los compañeros de Agruco de la Universidad de San Simón en Cochabamba. Y en la parte final, explorar las perspectivas del diálogo de saberes en los países pluriculturales o plurinacionales, que son la totalidad de nuestros países en América. Ya que esos diálogos, además de la innovación y la reapropiación social, que son otros dos conceptos fundamentales, reapropiación social, harán parte de la construcción del desarrollo endógeno sustentable o el buen vivir, al mismo tiempo que la interculturalidad, la equidad, la justicia y la democracia. Quiero subrayar que en esta exposición presento, además de mis propias reflexiones, las ideas elaboradas por una red de colegas en México, la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, creada en 2010, apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual trabajamos hoy más de 100 personas. Mindaji Bastida, que está por aquí, que expondrá el día de mañana, es parte también de la red. También las reflexiones en mi centro de trabajo, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en la Universidad Nacional, y del Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, donde trabajamos juntos biólogos, economistas, filósofos de la ciencia y otros. Así que eso se llama técnicamente una revoltura. En términos epistémicos, pues se llama interdisciplina. Al igual que los millones de especies de organismos animales, vegetales y hongos del planeta guardan en su memoria genética o código genético la memoria de sus procesos evolutivos, la especie humana, nosotros los humanos, mantenemos buena parte de la ancestral experiencia colectiva en los saberes y prácticas transmitidos de generación en generación, aprendida y perfeccionada en cientos, miles de años, en lo que diversos autores denominan hoy memoria cultural o memoria biocultural. Debido a los largos procesos evolutivos biológicos, azarosos e indeterminados, y a los procesos evolutivos sociales y culturales más determinísticos, pero no lineales, más bien multilineales, en pocos lugares del planeta se presentan simultáneamente tres grandes riquezas: diversidad biológica, diversidad lingüística y cultural, y como producto del encuentro entre las dos anteriores, la diversidad de plantas cultivadas y animales domesticados originarios. Ahora bien, la información acumulada en las últimas 3 o 4 décadas, producida por investigadores pertenecientes a los campos de la antropología ecológica, la etnobiología, la etnoecología, la etnoagronomía, la biología de la conservación y muchas otras, ha derivado convergentemente hacia un principio común: la biodiversidad del mundo, como lo decía Viviana hace un rato. La biodiversidad del mundo solo será preservada efectivamente si al mismo tiempo se preserva y se conserva y se apoya y se impulsa la diversidad de las culturas en el mundo. Esto es lo que Nijman ha denominado el axioma biocultural o concepto de conservación simbiótica, en la cual, dice Nijman, la diversidad biológica y la cultural son geográficamente coexistentes y mutuamente dependientes. Constituye un principio clave para la teoría de la conservación, y su aplicación es la expresión de enfoques de investigación interdisciplinaria que están ganando reconocimiento en la ciencia contemporánea. Los argumentos que llevaron a la formulación de dicho axioma están basados en los siguientes 3 grupos de evidencias: el traslape geográfico entre riqueza biológica y diversidad lingüística,
La superposición entre los territorios indígenas y las áreas protegidas de gran importancia biológica, tanto las actuales como las proyectadas, y la reconocida importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y manejadores de paisajes bien conservados, dada la certificación de un comportamiento orientado al uso conservacionista entre los pueblos indígenas, derivado de un sistema de conceptos, saberes y prácticas. La correlación entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica aparece en las estadísticas globales. 9 de los 12 principales centros de diversidad lingüística están también en el registro de la megadiversidad biológica. 9 de 12. Y recíprocamente, 9 de los países con mayor riqueza de especies y endemismos están también en la lista de las naciones con las cifras más altas en lenguas endémicas. Podríamos seguir por ahí. Hay muchas otras evidencias. Por ejemplo, los centros Vavilov, los centros de diversidad de plantas cultivadas, 8 de los centros de domesticación reconocidos internacionalmente, por lo menos 5 o 6 coinciden total o parcialmente con países y regiones de alta diversidad lingüística también. Eso no es una coincidencia de la historia, eso no puede explicarse como un mero accidente. Son procesos de cientos y miles de años. Finalmente, al revisar con detalle la lista de los países que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció en el año 2000, vemos que son 17 países. Ustedes recuerdan muchos de ellos. Pero solamente decirles que en América Latina, de los 17 países megadiversos, hay Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, y se coló Estados Unidos también en esa lista. En 2002 se fundó el grupo de países megadiversos y afines, los cuales son 13. De América Latina están Bolivia, que se incluyó, Brasil, Colombia, Costa Rica, también incluido, Ecuador, México, Perú y Venezuela. ¿Qué es lo que vemos en esa lista? Y si comparamos con la lista asiática, es muy interesante. Lo que constatamos en esas dos listas es que las dos regiones del planeta con la mayor biodiversidad, agrozoodiversidad y diversidad cultural y lingüística son las regiones que engloban a China y sureste asiático y América Latina. Son las dos más importantes del planeta. ¿Estamos en ese nivel? Hay que revisar los datos y no tendría tiempo de hacerlo en este momento, pero lo hemos cotejado, está publicado, hay un libro publicado en el 2008 por Toledo y colaboradores, y está muy claro. En síntesis de este punto, América Latina es una de las dos regiones más importantes del planeta en donde coexisten las 4 diversidades señaladas. 2. Se trata de especies, culturas, lenguas y pueblos originarios únicos e irrepetibles. 3. Tanto la originalidad como la riqueza se traducen, por supuesto, en responsabilidades y desafíos, tal como pensar nuevas formas de desarrollo a partir de especies, conceptos, conocimientos, prácticas, cosmovisiones originales. Me paso entonces a la segunda parte. Los saberes colectivos en la construcción del vivir bien o el desarrollo endógeno sustentable. Una parte muy importante de la memoria cultural de la especie humana la conservan, experimentan y modifican todos los días, como ya decíamos, los pueblos originarios, indígenas y campesinos, pescadores, recolectores, artesanos, con base en cosmovisiones, conceptos, conocimientos, prácticas, usos, tecnologías, estrategias relacionadas con la naturaleza y el ambiente en general. A pesar de que dichos conocimientos colectivos son de gran importancia para los proyectos de conservación o el manejo de ecosistemas frágiles, como por ejemplo los de la alta puna andina, por ejemplo los humedales del planeta, ¿no?, tan importantes para el asunto de la conservación del agua dulce, o las selvas tropicales perennes. Al mismo tiempo, tales pueblos se encuentran en grandes condiciones de precariedad, sujetos a fuertes presiones y transformaciones de sus bases de subsistencia, de sus modos de vida, así como de erosión cultural y lingüística. Como consecuencia del agudo deterioro social, cultural y ecológico, las diversidades bioculturales se encuentran amenazadas. Los pueblos indígenas en su mayoría enfrentan una seria incomprensión hacia sus formas de vida social
Hay una gran marginación, explotación, injusticia, como ya lo decía la compañera hace un rato. Lo dan todo y reciben casi nada, o la peor parte, y especialmente falta de reconocimiento a sus derechos colectivos. A pesar de ello, a pesar de todo ello, los pueblos y su enorme memoria cultural subsisten y resisten ante los embates del neoliberalismo a partir de sus saberes, la protección y cuidado del ambiente, del cual se sostienen, y de los procesos y mecanismos de autorregulación social que ejercen al interior de las comunidades para establecer un acceso colectivo y normado, posibilitar una distribución más equitativa y evitar el deterioro y agotamiento de los recursos. Frente a esa racionalidad económica que impulsa el proceso de globalización, en los últimos años se ha afianzado los principios de una cultura ecológica que movilizan y guían procesos sociales arraigados en racionalidades culturales que comprenden un complejo sistema de valores, ideologías, significados, prácticas productivas y estilos de vida. Se expresan hoy en toda América Latina en el buen vivir, el summa causa, o el vivir bien, el summa camañantaki, o el cesirecan, como lo han dicho mi pueblo, o muchísimos otros pueblos indígenas en América Latina, Tzeltal, Tzotzil en México y otros, han hecho ya la traducción, pero no solo la traducción del término, sino la recreación de un campo lingüístico referente a este tema. La primera vez que yo leí, por cierto, sobre el summa causa fue en un libro sobre un pueblo indígena de Ecuador. Ustedes lo deben conocer muy bien. ¿Ustedes lo conocen? La selva culta, simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar. ¿Quién lo conoce de aquí? Muy bien, una ecuatoriana, sí, una colombiana, otra ecuatoriana. ¿Quién más? Ecuatoriana, sí, eso dije, y acá una colombiana. Bueno, pues lectura obligada para todos los colegas ecuatorianos y no ecuatorianos. El libro La selva culta, simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, publicado en 1986 en francés y en 1987 traducido en Ecuador por Avia Ayala. Dice Philippe Descola, el autor, poco conocido en aquel momento, ahora un autor muy relevante en la antropología simbólica en el mundo. Dice Philippe, la finalidad principal de un buen uso de la naturaleza no es la acumulación infinita de objetos de consumo, sino la obtención de un estado de equilibrio que ellos, los Achuar, definen como bien vivir, o Shir Waraz. Esto escrito en un texto del 87, y creo que hay que reivindicarlo, porque no es solo una creación política, es un concepto enraizado en la vida de los pueblos indígenas, Achuar en este caso, y de muchos otros pueblos en toda América. En síntesis de esta segunda parte, hoy en día los saberes locales sobre naturaleza están siendo revalorizados como un recurso para el desarrollo sustentable. 2. La Organización Social de los Pueblos Originarios y las Sociedades Campesinas establece una matriz clave para las relaciones ecológicas de producción que le da soporte a las prácticas de manejo sustentable. Y 3. La cosmovisión y los valores culturales entretejidos constituyen condiciones de sustentabilidad en nuestros países, porque están haciendo dos cosas fundamentales: reafirmando identidades diversas y enraizando una nueva racionalidad ambiental en el mundo. Interculturalidad y diálogo de saberes en los estados plurinacionales. Esta es la parte que me parece que nos convoca mucho hoy. El diálogo de saberes adquiere nuevas dimensiones en el marco de los estados plurinacionales frente a la resolución de los grandes problemas del mundo, frente a los grandes problemas ambientales, problemas complejos, la reapropiación social de la naturaleza y la perspectiva de la construcción del buen vivir. Actualmente varios grupos de trabajo en nuestra América están empeñados en el desarrollo del diálogo intercultural y señalan, como se ha dicho aquí también, que sobre un plano de intereses comunes y explícitos se pueden delinear puntos de contacto para llevar a cabo un diálogo
sin subordinaciones y una reeducación para el aprendizaje mutuo que produzca sinergia para generar conocimientos tanto teóricos como prácticos, más eficaces y adaptados a las condiciones culturales y ecológicas de los pueblos, regiones y países involucrados. Ante la propuesta del diálogo y la articulación de saberes, tanto desde los sectores académicos como desde los sectores indígenas se ofrecen diversas respuestas que han configurado por lo menos 3 posiciones. Es lo que yo he pensado, quiero por supuesto discutirlo con ustedes. La primera posición, por parte de algunas organizaciones de pueblos originarios, cada vez menos, pero en unos años fue una posición dura, afirma que los sistemas de saberes indígenas tienen sus propias formas de integración dentro del sentido de cada cultura, sin que necesariamente deba traducirse en formas universales de conocimiento. La segunda posición afirma el diálogo, pero después de cerrarse para un largo proceso de depuración y fortalecimiento interno. Rehuyen el diálogo porque primero hay que fortalecer al interior, reconstituir los saberes mismos. Esa es otra posición, la segunda posición. La última posición que yo he observado es más pragmática, subraya que hemos tenido siglos de antidiálogo, de diálogo de sordos. Eso es muy antiguo y que el diálogo apenas ha comenzado entre sectores e individuos y que lo que debe hacerse es no rechazarlo ni cerrarse para después salir, sino sentar las bases y sumar esfuerzos para un diálogo verdadero. Por el lado de los académicos de los sistemas de saberes occidentales, podemos también distinguir 3 posiciones. La primera, no tiene clara su existencia. Cuando se aproxima a ellos, los califica de arcaicos y preconiza su erradicación instantánea o paulatina, pues son una barrera a la modernización. La segunda los entiende de manera romántica y cuando interacciona, los trata de integrar de manera instrumental. Y la tercera, todavía minoritaria, los considera una fuente de aprendizaje para fortalecer el intercambio, abrirse a la interdisciplina y a la transdisciplina, y afirma que no debe perpetuarse la clandestinización y la destrucción de las bases históricas y sociales de los sistemas de saberes indígenas originarios. Las 6 tendencias descritas se pueden enmarcar, creo yo, en 3 grandes perspectivas, que he denominado la perspectiva de la divergencia, la perspectiva de la convergencia y la perspectiva del paralelismo alternativo o complementario. La primera perspectiva, que comprende a las 2 primeras tendencias señaladas, configuran la imposibilidad de diálogo alguno y por ahora solamente oposición de fuertes sectores, de los sectores duros de ambas vertientes. Siempre hay sectores duros de ambas vertientes. La segunda asegura la total incorporación de los saberes no occidentales, de los saberes tradicionales, de los saberes locales, a la corriente general de la ciencia occidental. Esta perspectiva implica que toda tradición científica y cualquier conocimiento que interactúa o se relaciona con la ciencia occidental acaba siendo absorbida o fagocitada por ella e incorporados a sus acervos. Esto incluso no lo digo yo, lo dice Paul Feyerabend, un filósofo de la ciencia desde hace algunos años. La tercera posición, que une a las 2 tendencias finales, propone el mantenimiento de las especificidades y la articulación puntual en espacios no subordinados. Esto es, como lo dijo Stefano Varese, un antropólogo, el diálogo lo buscan los inconformes con su propio estatuto epistemológico de su ciencia, de su saber. Y los inconformes son los que hacen camino al andar, en ambos lados. No es mi propósito presentar aquí las 2 primeras tendencias por parte de los pueblos originarios como carentes de razón, el cerrarse o el no buscar el diálogo. La base argumentativa histórica es muy consistente. Los acercamientos ejercidos hasta ahora se han traducido, en la mayoría de los casos, en atropello y expropiación, vía patentes o vía saqueo, o vía expoliación, etcétera, etcétera. La única posibilidad de articulación no subordinada, igualitaria, es la del paralelismo de tipo alternativo o complementario. Esta perspectiva niega la divergencia absoluta, así como la fatalidad de la convergencia.
El diálogo de saberes apunta a que los sistemas originarios e indígenas establezcan puntos de articulación y comparabilidad en el diálogo universal de saberes, que se planteen la construcción de una tradición rectora, que se estructuren como poder frente a la toma de decisiones que les afectan y construyan una tradición explícita en el marco de las otras tradiciones, como lo dice otra vez Paul Feyerabend. La ciencia occidental es una tradición de Occidente. Los conocimientos tradicionales son una gran tradición de los pueblos indígenas. Esas dos tradiciones tienen que dialogar en planos de igualdad, en planos de no subordinación, en planos de simetría. En tal sentido, los pueblos originarios están avanzando en la constitución y reconstitución de sus saberes como conocimientos explícitos que saben su saber y lo expresan frente a los otros saberes. La propuesta que establecemos aquí afirma la construcción de un diálogo posible y necesario que signifique intercambio y articulación entre sistemas de saberes o conocimientos sin prejuicios, complacencias, subordinaciones mutuas o paralizantes. En este conjunto de ideas, no puedo dejar de mencionar el gran paso dado dentro de los sectores académicos en el reconocimiento de los sistemas de saberes originarios. En los últimos 10 años del siglo pasado y principios de en el ámbito de las academias de ciencias, el núcleo duro donde se define el estatuto epistemológico de las ciencias occidentales, se ha dado un gran paso para el acercamiento entre ambos tradiciones, entre ambos conocimientos, entre ambas ciencias. Me refiero, por supuesto, a los documentos generados por el Consejo Internacional para la Ciencia, SIC, mejor conocido unas décadas antes como ICSU, el International Council of Scientific Unions, o el Consejo Internacional para la Ciencia. En dos declaraciones, en dos documentos que están en la página web y que son muy importantes y que Jorge se los conoce al dedillo, porque justamente trabaja en el programa de Naciones Unidas que tiene que ver con este asunto. En su declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico del 99 y en el documento Ciencia, Conocimiento Tradicional y Desarrollo Sustentable del 2002, el Consejo Internacional de las Ciencias reconoce a los sistemas tradicionales y locales de conocimiento como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, yo diría también de la transformación del mundo, no solamente. Insta a los países a desarrollar los marcos jurídicos nacionales para incluirlos y a velar por el reconocimiento fundado de los propietarios consuetudinarios, ya lo dijo Viviana hace un rato, de los propietarios consuetudinarios o tradicionales de ese saber. En el segundo documento, este es algo muy interesante, son documentos de 20, 25 páginas. Yo creo que vale la pena que los bajen de la red. En el segundo documento se precisa lo que se entiende por conocimiento tradicional y se establecen dos demarcaciones epistemológicas muy importantes. Uno, entre ciencia y pseudociencia, y dos, entre pseudociencia y conocimiento tradicional. No voy a abundar aquí en el asunto porque entonces nos llevamos un poquito más de tiempo, pero el asunto central es que la demarcación entre ciencia y pseudociencia es un asunto de paradigmas rivales. Entre ciencia y conocimiento tradicional se trata de paradigmas alternativos o complementarios. El asunto es cómo se establecen como decía Estrada el primer día, cómo se establecen las avenidas, cómo se establecen los espacios, cómo se crean y se eliminan las subordinaciones y las asimetrías. Ahora bien, hasta ahí el punto, y échenle un ojo, pónganle ahí SIC, UNESCO, links, ahí están los documentos en Naciones Unidas, estos dos. Yo les digo a mis estudiantes en los cursos de licenciatura, maestría y demás, cuando su maestro les diga que los conocimientos tradicionales no tienen base, pónganle el documento de UNESCO enfrente y vean cómo el SIC, que es el Consejo Internacional de las Ciencias, agrupa a 126 academias de ciencias, astronomía, matemáticas, física, etcétera, etcétera, que generaron estos dos documentos. Son las academias de ciencias del mundo. Eso es lo interesante. Es el organismo multilateral científico más fuerte del planeta. Entonces, yo creo que ahí hay un gran paso. Ahora bien,
Hasta ahora solo hemos hablado de una de las dimensiones del diálogo de saberes, la de los conocimientos tradicionales frente a los conocimientos científicos. Pero debemos abordar en esta reunión y en las subsiguientes, aunque sea brevemente, otra perspectiva, que es la del diálogo de saberes entre saberes análogos o similares, entre sabedores de distintas regiones de un país, del diálogo de saberes entre sabedores de diferentes países de nuestra América, o entre los saberes de continente a continente. Sin duda que muchos aquí hemos vivenciado la enorme riqueza que surge al confirmar las enormes similitudes de conocimientos entre regiones distantes y distintas. Por ejemplo, en la medicina tradicional de diversas partes de América Latina. Hay constantes, hay elementos totalmente similares, a su vez que especificidades. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, por ejemplo, en el manejo del agua, por ejemplo, podríamos hablar de muchos. Los saberes originarios indígenas, los sabedores originarios indígenas, encuentran en ello posibilidades de comparación de sus hallazgos, validez más allá de lo local, lo que les confirma, no sin sorpresa, y a nosotros también, que la existencia de una sabiduría local al mismo tiempo que universal, que era una de las características que se aprobaba la ciencia occidental. Esto es universal, aquello es solo local. Cuando hacemos esos trabajos de comparación, de diálogo entre regiones, entre continentes, entre Asia y América Latina, entre África y Asia, etc., encontramos enormes similitudes. Seguramente Alejandro podrá hablar algunas de estas cosas, el que ha estado tanto tiempo trabajando en el ámbito global. Es ahí donde reside una de las grandes, en esos diálogos de saberes entre saberes tradicionales, es ahí donde reside una de las grandes posibilidades de la construcción de la contrahegemonía global. Como bien lo ha señalado, no lo digo yo, lo dice Boaventura de Sousa Santos en su Ecología de los Saberes. Conclusiones, y ya casi termino, porque aquí Jorge ya está, ¿no? ¿Va bien? Conclusiones, son 3 o 4. Es fundamental y urgente proteger la biodiversidad natural al mismo tiempo que impulsar el desarrollo de los pueblos y culturas que le han dado forma y sentido. Proteger la naturaleza y no apoyar a los pueblos significa reducir la naturaleza a un algo estático, distante y casi muerto, a una Disneylandia natural. Pequeños espacios protegidos, unos cuantos, el germoplasma en los bancos congelados, etcétera, etcétera. De forma similar, impulsar el desarrollo de los pueblos sin detener la destrucción del entorno natural que les sirve de base y que da sentido a su existencia tanto material como espiritual, equivaldría a truncar su opción civilizatoria. 2. Construir espacios para el diálogo horizontal de saberes requiere, sin duda, de la articulación entre diversos actores. Nadie está a salvo de la posibilidad de apoyar e impulsar la construcción de ese diálogo. Por supuesto, los líderes indígenas, los sabedores, los indígenas migrantes, los que están en las ciudades, una buena cantidad, los científicos e intelectuales indígenas, los educadores, los científicos y académicos no indígenas, los gobiernos estatales, el gobierno federal, los elaboradores de los marcos legislativos, los hacedores de iniciativas de política pública, los tomadores de decisiones, los críticos, los evaluadores, así como las agencias internacionales de cooperación y los organismos multilaterales. Todos debemos estar metidos en ese gran proceso que es definitivamente uno de los grandes asuntos del último tercio del siglo XX y sin duda buena parte de lo que va a ocupar nuestros esfuerzos en el siglo que está desarrollándose ahora. 3. Los sistemas de saberes explícitos y afirmativos se están convirtiendo en un poderoso instrumento para la reconstitución de los pueblos indígenas y originarios a los cuales pertenecen. El desarrollo pleno de los sistemas de saberes se dará en lo general en el marco de la interculturalidad y la diversidad, pero se está gestando y delineando en la lucha por el pluralismo ideológico y religioso. La educación intercultural, la autogestión y la autonomía, y la transición de los estados nacionales hacia estados plurinacionales, con regímenes cada vez más democráticos.
Las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y toda la diversidad cultural de Mesoamérica, los Andes, la Amazonía, el Caribe, el Cono Sur, emergen allí, en ese horizonte, como importantes protagonistas de esta nueva etapa civilizatoria de nuestra América. Esto es parte de lo que hemos pensado y lo que queríamos compartir con ustedes, por lo que agradezco mucho su atención. Muchas gracias.